Hola gente, aquí estamos de nuevo. Bien, este vídeo me parece que es el más difícil, el problema más difícil de todos los que he hecho hasta este momento en el canal. En cualquier caso yo lo quería hacer porque es el típico problema que os preguntan en un curso de variable compleja y me parece que os puede interesar un montón, ¿vale? Es el típico problema de discontinuidades de una función que tiene un logaritmo. Y es tan interesante que parece que tenemos público aquí y todo hoy, pero bueno. Total, bromas aparte. Si veis que hay algo que yo he intentado hacerlos con mucha calma, con mucha paz, explicando todos los pasos, haciendo todos los cálculos y tal. Si veis que hay algún paso que no se acaba de entender o que no está claro, yo os animo a que lo pongáis en los comentarios y bueno, lo intentaré solucionar si puedo, lo más rápido posible. He planteado el vídeo de la siguiente manera. Es un ejercicio que tiene dos apartados, un apartado 1 y un apartado 2. Voy a hacer primero el apartado 1 y después haremos el apartado 2. Vaya tontería que acabo de decir. Bueno, vamos a hacerlo, va. El enunciado nos dice: considera la siguiente función, f de z igual al logaritmo de z por 1 menos z, tomando la determinación menos pi menor que el argumento de z por 1 menos z menor que pi. Y nos piden, encuentra los cortes de ramificaciones de la función f, que es lo mismo que decir, encuentra en qué puntos f es continua. Y 2, calcula la discontinuidad en z0 igual a menos 1. Bueno, pues nada, vamos allá con el apartado A, ¿no? Entonces, en el apartado A nos preguntan para qué puntos del plano complejo z esta función, que es el logaritmo de z por 1 menos z, es una función continua. Lo primero que vamos a recordar es cómo se calcula el logaritmo de un número complejo. Entonces, imaginamos que este xi que dibujo aquí es un número complejo. Recordamos que el logaritmo de este xi se escribe como el logaritmo real, el que hemos hecho toda la vida, por eso he puesto la L minúscula, de su módulo, más y veces el argumento de este xi. Para que este logaritmo esté bien definido y me dé una función continua, y por tanto univaluada, necesito que este argumento sea univaluado. Y es por eso que tomamos determinaciones del logaritmo. Si no tomáramos esas determinaciones, pues la función del logaritmo, el logaritmo sería multivaluada, entonces no sería continua. En concreto, en este problema nos están diciendo que tomamos esta determinación, ¿de acuerdo? Claro, aquí fijaos que lo que me han dado es lo que hay dentro del logaritmo. O sea, lo que me están diciendo es que los argumentos del logaritmo, en este caso xi, hay que tomarlos entre menos pi y pi. Es decir, menos pi ha de ser menor que xi y ha de ser menor que pi. Es decir, si os acordáis, y ahora si todo funciona bien, aquí tiene que aparecer un dibujito, pues esta determinación lo que me está quitando es la parte de la recta real de números negativos, ¿vale? Porque es justo la que tiene ángulo múltiplo de pi. O sea, pi más un múltiplo de 2pi. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Que dentro del logaritmo, en vez de tener un número complejo normal, tengo una función de z. Entonces, por el hecho de que este xi en realidad es una función de z, xi de z, que es z por 1 menos z, en vez de mirarme los valores de xi, me tengo que mirar los valores de z. Entonces, ¿cómo z y xi se relacionan a través de este polinomio? Bueno, pues esta recta en el plano de la xi se transformará en otro conjunto diferente, que puede ser una recta, puede ser un círculo, puede ser una cosa muy extraña, en el plano de las zetas, ¿de acuerdo? Bien, hecho este pequeño resumen, lo que voy a hacer es borrar esto de aquí, que era un repaso de la función del logaritmo, muy breve, y vamos a ir a por nuestro problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues en nuestro problema lo que nos tenemos que preguntar es ¿para qué puntos de z el argumento de z por 1 menos z está justo en la recta esta azul que pintaba antes, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, es decir, lo que me estoy preguntando es ¿para qué valores de z? Pongo así un interrogante, ¿para qué z complejos se cumple que el argumento de z por 1 menos z es igual a pi más un múltiplo de 2pi por k? ¿De acuerdo? Esto quiere decir que está en la recta azul que pintábamos. Bien, fijaros que esto es equivalente a decir que la parte real de z por 1 menos z es menor o igual que 0, ¿vale? La recta azul aquella está en la zona negativa del eje real. Y la parte imaginaria de z por 1 menos z ha de ser exactamente igual a 0. Bien, entonces ahora con un poco de paciencia, fijaros que lo que tenemos que calcular es la parte real y la parte imaginaria de este trozo de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que calcular en función de z, que va a ser x más y por y, ¿cuánto vale esto de aquí? Vamos a expandirlo. Z por 1 menos z es lo mismo que x más y por y
por 1 menos x menos y por y. ¿De acuerdo? Esto es menos z. Y ahora con un poco de paciencia, sin equivocarse, pues vamos haciendo esto poco a poco. Me queda x por 1 x, x por menos x cuadrado, x por menos y me queda menos y x y por 1 es más y por y por menos x es menos y x y por último y por menos y me quedará menos y al cuadrado, me dará un más y al cuadrado. Y ahora agrupo esto en parte real y parte imaginaria. Entonces la parte real son los trozos que no tienen y, por lo tanto me queda x menos x al cuadrado, esto tiene y, esto tiene y, esto tiene y, esto no tiene y, más y al cuadrado, y ahora los trozos que tienen y. Esto tiene y, además es lo mismo que esto, por lo tanto me dará un 2, y me va a dar menos 2xy más y. Bien, entonces ya hemos encontrado la parte real y la parte imaginaria de esto de aquí, y lo siguiente que haremos será imponer estas dos condiciones. Vamos a empezar con la segunda porque, como está igualado a 0, probablemente sea más fácil. Entonces la parte imaginaria es menos 2xy más y ha de ser igual a 0. Fijaros que aquí puedo extraer factor común y esto me queda como y menos 2x más 1 es igual a 0. Y esto se cumple en dos casos. Por un lado, cuando la y es igual a 0, y es igual a 0, y por otro lado, cuando menos 2x más 1 es igual a 0. Menos 2x más 1 es igual a 0. O lo que es lo mismo, x es igual a, fijaos que paso el 1 restando y el menos 2 dividiendo. Me quedará un medio. Bien, entonces tengo que ver qué sucede en cada uno de estos dos casos, cuando la y es igual a 0 o cuando la x es igual a un medio, para la otra condición que tengo que se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Que lo voy a hacer allí. La parte real que ya la he calculado es x menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces lo vuelvo a escribir aquí, x menos x cuadrado más y al cuadrado. Y lo que yo quiero es que esto sea menor o igual que 0. Menor o igual que 0. Fijaros que ahora debe hacer un caso y el otro. Caso 1, cuando la y es igual a 0. Fijaos que cuando la y es igual a 0, lo que esto me está diciendo es que x menos x cuadrado ha de ser menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Antes de entender lo que esto quiere decir, vamos a hacer el caso 2. Entonces, en el caso 2, que es cuando la x es igual a un medio, x igual a un medio, lo que obtengo es lo siguiente. Un medio menos un medio al cuadrado, que es un cuarto, más y al cuadrado, es menor o igual que 0. Si hago esta operación, obtengo que un medio menos un cuarto es un cuarto, más y al cuadrado ha de ser menor o igual que 0. Lo que es lo mismo, paso el un cuarto restando, y al cuadrado ha de ser menor o igual que menos un cuarto. Fijaros que esto no puede suceder nunca, porque la y, como es la parte real de z, es un número real. Como la y es un número real, elevado al cuadrado va a ser siempre un número positivo. Y un número positivo nunca puede ser menor que un número negativo. Por tanto, el caso 2 no es cierto nunca. Hemos supuesto que la x es igual a un medio y hemos llegado a una contradicción. Por lo tanto, nos podemos olvidar completamente del caso 2. Lo tacho y ahora además lo borro para que se vea que está mal, ¿de acuerdo? Es decir, nos podemos olvidar. A ver, aquí. Bien, centrémonos por tanto en el caso 1 únicamente, que es el único caso que me ha dado una solución que no es contradictoria. ¿En qué casos la x menos x cuadrado es menor o igual que 0? Bueno, lo que necesito es que la x sea menor o igual que la x cuadrado. Lo que he hecho es pasar la x cuadrado al otro lado. Bien, entonces, si todo funciona, ahora mismo aquí debe aparecer un gráfico en el que podéis ver la parábola de x cuadrado, espero no estarlo tapando, y la recta de x. Entonces, los valores para los cuales la x es más pequeña o igual que x cuadrado son aquellos valores en que la recta está por debajo de la parábola, ¿de acuerdo? Entonces, supongo que podéis ver en el dibujo, todo esto deberá ir apareciendo por aquí, que esto sucede desde menos infinito hasta el 0, ¿de acuerdo? En el 0 estas dos rectas se cruzan, es decir, la recta y la parábola, y además sucede a partir del 1 hasta el infinito, ¿vale? Podéis ver en el dibujo que desde el infinito hasta el 0 la parábola está por encima, por lo tanto esto es cierto. Entre el 0 y el 1 se cruzan y la parábola está por debajo, por lo tanto esto no es cierto.
y a partir del 1 la parábola vuelve a estar por encima. Por lo tanto, esto vuelve a ser cierto. En conclusión, cuando la y es igual a 0 y la x pertenece a este conjunto de aquí, rehacemos otra vez el razonamiento y se cumplen estas dos condiciones, ¿de acuerdo? La condición de que la parte real es menor o igual que 0 y que la parte imaginaria es menor o igual que 0. Entonces, recordamos lo que estábamos haciendo. En estos casos son los casos en los que el argumento es pi más un múltiplo de 2pi. Por lo tanto, son los casos en los que el logaritmo no se puede calcular. En fin, este dibujo es la solución a nuestro ejercicio. La función f es continua en todo el plano complejo, excepto en las rectas que están pintadas de azul aquí. Vamos ahora a por el apartado B. Concentrémonos. En el apartado B lo que nos están pidiendo es la discontinuidad, es decir, cómo cambia f cuando salto la rama en z igual a 0, ¿de acuerdo? Y nos dicen z igual a 0 igual a menos 1. Entonces, si recordáis cuáles son las ramificaciones que hemos encontrado en el apartado A, pues fijaos que z0 igual a menos 1 cae encima de una de estas ramificaciones. Entonces, lo que me están preguntando es cuál es la diferencia cuando me acerco a este z0 por arriba y cuando me acerco a este z0 por abajo. Es decir, lo que voy a hacer es considerar un z más que sea z0 más i por epsilon. Y esto es acercarse al menos 1 por arriba, ¿de acuerdo? Con parte imaginaria positiva y epsilon cada vez siendo más y más pequeño. Entonces, z menos por otro lado será z0 menos i por epsilon. Y este delta de f lo que será es el límite cuando la epsilon tiende a 0, es decir, con estos dos puntos acercándose, de f de z más menos f de z menos. Fijémonos que f de z más es lo mismo que el logaritmo de z más por 1 menos z más. Lo mismo para z menos con un menos. Voy a calcular aparte z más por 1 menos z más y z menos por 1 menos z menos. Lo calculo aquí. Z más por 1 menos z más es lo mismo que, entonces z más es z0 más i epsilon. Z0 es menos 1. Me queda menos 1 más i por epsilon y luego me queda 1 menos menos 1 es 2 menos i epsilon. Menos i por epsilon. Esto es lo mismo que menos 1 por 2 menos 2. Menos 2 por i epsilon. Perdón, menos 1 por i epsilon más i epsilon. I epsilon por 2 es más 2 i epsilon. I epsilon por i epsilon en negativo, la i al cuadrado me va a dar un signo menos, esto me va a ser más epsilon cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria y me queda menos 2 epsilon al cuadrado más 3i por epsilon. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con z menos y 1 menos z menos. Entonces, z menos por 1 menos z menos, ¿qué me da? Obtengo lo siguiente, menos 1 menos i por epsilon por, y ahora vuelvo a ser lo mismo, ¿no? 1 menos menos 1, 2, pero ahora en vez de menos i epsilon es menos menos i epsilon, me queda más i por epsilon. Y esto es lo mismo que menos 1 por 2, menos 2, igual que antes, menos 1 por i epsilon menos i por epsilon, menos i epsilon por 2 menos 2i por epsilon, y menos i epsilon por más i epsilon va a volver a ser más epsilon cuadrado. De nuevo, esto me queda menos 2 más epsilon al cuadrado menos 3i por epsilon. Llegados a este punto, para simplificar un poco la notación, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar el chi que estaba diciendo antes de z, definido como z 1 menos z. Entonces, f de z más lo que será el logaritmo real del valor absoluto de chi en z más i argumento de z más 1 menos z más, aquí sí que lo pongo explícitamente, y por otro lado, f de z menos, ya lo sustituyo, será el logaritmo del valor absoluto del módulo de z menos, de chi de z menos, más i por el argumento de z menos 1 menos z menos
Esto es. Como la parte multivaluada del logaritmo me viene del argumento, para calcular la discontinuidad de esta función solo me tengo que calcular la discontinuidad del argumento. Entonces, fijaos que el argumento de z más por 1 menos z más es igual a pi. Esto es porque este número tiene parte imaginaria positiva y parte real negativa. Mientras que el argumento de z menos 1 menos z menos es igual a menos pi. De nuevo, esto es porque este tiene parte imaginaria negativa, parte real negativa. Por lo tanto, en el límite, esto es en el límite, ¿eh? Siempre en el límite cuando la epsilon tiende a 0. ¿Vale? Límite cuando la epsilon tiende a 0. Entonces, este argumento es a pi y menos pi. Es decir, cuando yo haga esta resta, y ahora ya voy a calcular aquí el resultado final, cuando haga el límite de epsilon tendiendo hacia 0 de f de z más menos f de z menos, esto va a ser lo mismo que el límite cuando la epsilon tiende a 0 del argumento de z1 menos z más, con este i que no me lo tengo que olvidar, menos el argumento de z menos 1 menos z menos, con este i que no me lo puedo olvidar. Y esto me va a dar lo mismo en el límite, este me da pi y este otro me da menos pi. Por lo tanto me va a dar 2pi por i. Bien, de nuevo, hay muchos cálculos y es un poco rollo porque uno se pasa la vida haciendo cálculos y luego tiene que recordar de dónde venía, pero si os fijáis es muy sencillo, ¿de acuerdo? Solo darse cuenta que la discontinuidad viene del argumento, calcular estas dos cantidades por separado y ver cuál es la diferencia cuando resto los argumentos, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado un poco más claro este tema. Y nada, ir practicando con otros ejercicios y nos vemos más adelante, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos, que vaya bien.